Llantos blancos. Ustedes habrán tenido el presentimiento de haber escuchado ruidos o alguien que los estuviese observando. Bueno, no nos desviemos del tema. Esta historia que voy a contar sucedió una vez en la parte de la Sierra Andina. Me lo contaron los pobladores por una persona que ha vivido para contarlo. Esta es la historia. Nuchubamba, 1975, un ingeniero loretano había llegado al pueblo, solo para estudiar las medidas de las punas. Un día decidió construir una pequeña cabaña en la puna más alta, entre los árboles de helechos y cauchos, sin saber que habían leyendas de duendes que aparecen entre aquellos árboles, principalmente en los helechos a la medianoche. Todos los aldeanos, sorprendidos al ver que el joven tenía mucho valor al enfrentarse a todas esas extrañas apariciones. El primer día todo andaba bien, el joven paseaba entre los bosques sin temor alguno. Pasados 5 días, el joven fue a la colina más baja donde había un acantilado donde encontró algo muy extraño, unas mujeres desnudas duchándose en el río con unos bebés. Los bebés tenían la forma inhumana. Él se preguntó cómo podían haber mujeres desnudas con bebés bestias en un bosque sin pobladores. En fin, regresó a su cabaña con mucho silencio pero muy pensativo. Pasada una semana, comenzó a escuchar unos llantos de niños, parecían estar perdidos, pero él no salió. El joven se compró una escopeta para cazar, vino la noche y comenzó a escuchar las vocecillas, pero esta vez las voces no eran iguales. Él oía que decían mañana, 12, noche irte. Ya. El joven comenzó a tener miedo por la advertencia de esa voz. A la mañana siguiente puso muchas trampas alrededor de su cabaña pensando que podría ser una broma pesada. Llegada la noche, esperó que esas voces lo echaran del lugar y así comenzaron a ocurrir los fenómenos. Primero, se escuchaban unos fuertes golpes en el techo de calamina, láminas de acero, como si alguien estuviese saltando sobre ella. Después se escucharon horripilantes gritos dentro de su armario. Asustado, salió corriendo a la sala. Después, todo se calmó. El joven pálido y con los pelos de punta abrió la puerta, pero antes de abrirla comenzó a escuchar unos pasos que venían de afuera y de repente vio por su ventana una sombra sin forma y de color azul marino. El joven salió de la cabaña y encontró una gran cantidad de sábanas blancas rondando entre los árboles. Cogió su camioneta y aceleró. Atrás de él estaban todos los espectros negros que trataban de atraparlo. Poco rato, a las 2:30 de la mañana, encontró unas viejas cabañas de campesinos, buscando ayuda sin saber que estas casas estaban abandonadas. Después encontró a una persona que solo llevaba un pantalón gris. El joven creía que le habían robado y vino hasta aquí para pedir ayuda. El joven se acercó a él y vio su rostro. Bueno, él ha dado una explicación terrible a ese hombre, pues tenía la cara pálida y muy delgada como si lo hubieran succionado. El joven se alejó aterrorizado hasta el puente, pero cuando llegó, vio a unos 4 espectros blancos que comenzaron a destruir el puente. El joven retrocedió y encontró una hacienda donde se topó a un hombre con su esposa. El joven le pidió un cuarto para dormir y ahí se quedó. Al día siguiente, el joven le había contado todo lo que le pasó. El hombre, después de haberlo escuchado, le dijo que no se acercara nunca a los helechos porque ahí habitaban duendes y fantasmas, y el joven tuvo la suerte de salir vivo. El joven le contó también que habían destruido el puente y le dijo que se vuelve a regenerar porque nadie trata de escapar de esta zona a la medianoche, solo se tiene que esperar que amanezca para escapar. Al día siguiente, el joven volvió a su tierra natal jurando nunca volver a ese lugar porque cualquiera que fuera ahí, ellos los estarían esperando. El muñeco. Ayer por la tarde mi padre me contó una historia. Trataba de un asesino que salía a matar gente de la forma más cruel. Dicho sujeto les sacaba los ojos, les cortaba la cabeza y después volvía a coser. Habían muchos casos así, por lo que la policía comenzó la investigación de los sucesos con sus mejores hombres. No tardó la policía en dar con él, y pronto se ordenó su ejecución. Antes de morir maldijo a todos: volveré. Su esposa no pudo soportar la pérdida de su esposo, así que pactó con el diablo. Tenía que dar una ofrenda para que su marido regresase, pero luego pensó que si ponía su alma en la de un muñeco nadie sospecharía de su vuelta a la vida. Se completó el ritual y el asesino revivió. Gary, el asesino, empezó a insultar de una manera terrible a su esposa por colocar su alma en ese cuerpo de plástico. Su esposa, llena de rencor por sus palabras, lo encerró en una jaula y le dijo, entregándole una muñeca de su tamaño y colocándole el anillo de su matrimonio: tal vez puedas quedarte esta vez con una esposa, pero que sea como tú.
Gary empezó a maldecir a su esposa, pero ella lo ignoraba. Después de eso, la esposa fue a darle un baño en su bañera, con un lujoso televisor que estaba a la esquina, y a su esposo dejándolo solo. Gary arrancó del dedo de la muñeca el anillo y rompiéndolo lo usó para metérselo a la cerradura, de tal forma que pudo salir. Fue a la cocina y se cortó la mano y en su lugar puso un cuchillo. Cuando fue al baño para ver dónde estaba la esposa, se le ocurrió una idea para vengarse del encierro. Se le acercó por la espalda y le cortó los brazos dejándola casi inmóvil, cogió el televisor y lo empujó al agua. Lógicamente su mujer se electrocutó, jajaja. Cuando salió de su casa se metió en uno de esos camiones que recogen la basura y empezó a gritar pidiendo auxilio, alarmando al conductor a que fuera en su búsqueda y zas, lo arrastró hacia la cortadora, acabando así con su vida. La maldición del cuadro. Se dice que los que poseen este cuadro sufren desgracias y muertes, que el cuadro está maldito. Cuenta la historia que este cuadro fue pintado por un artista español a un niño en un orfanato. Años más tarde este orfanato se incendió y el espíritu del niño quedó atrapado en esta pintura. Este fue el cuadro del que más copias se reproducieron en España y se distribuyeron al mundo. En los 50, se dieron muchos casos de casas incendiadas donde todo se encontraba destrozado y quemado, cadáveres carbonizados, y lo curioso de todo esto es que el cuadro permanecía colgado en la pared sin un solo rasguño. Los psicólogos no hallaron una explicación a este fenómeno, solo lo llamaron la maldición del niño llorón. Se dice que al ver el cuadro, uno siente como el niño de ojos llorosos y mirada tierna te sigue con la mirada, se siente un ambiente que te pone los pelos de punta. Mucha gente posee este cuadro, pero dice que solo ataca a aquellos que descubren que el cuadro está encantado. En la noche se escuchan lamentos lejanos, el niño sale del cuadro, sube a tu habitación y te quita la vida, si es que no mueres antes de la impresión al ver su rostro endemoniado. Luego incendia la casa con todos adentro y borra así la evidencia de su crimen. ¿Verdad, mito? Saquen sus conclusiones. Laura. Michael era un chico de unos 20 años, guapo, atleta y atractivo. Hoy día todavía no puede creer lo que le ocurrió una noche de verano. Era el 15 de agosto de 1995 cuando iba en su coche por una carretera bastante complicada, habían muchas curvas y llovía. De repente en una curva salió una preciosa chica haciendo autostop, él paró a recogerla. Subió al coche, se llamaba Laura y tenía su edad, era muy agradable. Entablaron una conversación y ambos se gustaron mucho. Como tenía frío, él le dejó su chaqueta y la llevó hasta su casa. A la mañana siguiente fue a recoger su chaqueta a casa de Laura y le abrió una mujer igual a ella pero mayor, supuso que sería su madre. Él le preguntó por ella y ella contestó que debía ser una broma de mal gusto porque su hija había muerto hace 3 años. La madre le llevó al cementerio para que lo comprobara por sí mismo, ya que Michael insistió mucho y le dio detalles que era imposible que éste se inventara. Cuando llegaron allí encontraron sobre la tumba la chaqueta de Michael.